todos los habitantes de la provincia y también de Argentina en su totalidad, y que tienen que ver con la crisis económica y las medidas que ha tomado el gobierno central para paliar esta situación tan terrible que tiene que ver con esta crisis económica. Me estoy refiriendo concretamente a la supresión del IVA de productos básicos de la canasta familiar, como asimismo también el tema de la reducción de impuestos a las ganancias. Como ustedes sabrán, más allá del alivio que puede significar para el conjunto de la población que le está pasando verdaderamente muy mal, lo que me preocupa como intendente es que no se tenga la consideración ni el análisis por parte de Nación, del área económica del gobierno central, de ver de qué manera se financian esos 30.000 millones de pesos que van a tener implicancia en todas las arcas de las provincias. ¿Por qué? Porque los recursos son sacados a las provincias argentinas, que son aquellos que tienen coparticipación nacional. Pero ¿qué pasa con los intendentes? O sea, hay 2.500 intendentes en Argentina que hoy estamos siendo absolutamente ignorados por las autoridades centrales y por los propios gobernadores, que solo están pensando en ver de qué manera salen adelante ellos mismos pidiéndole compensaciones a la nación a través de herramientas que no son coparticipables. O sea, ¿qué significa eso? Que tienen una gran preocupación por la situación económica. Hasta donde yo conozco, ninguno de ellos se ha mostrado en contra de que se tomen estas medidas. Y creo que nadie puede estar en contra de que se tomen, porque no hay nada que discutir respecto del alcance y del objetivo que se busca hacer desde Nación. Pero el tema es que cada gobernador está preocupado por pedir compensación para sus provincias con herramientas que son financieras, como son los bonos, la emisión de deuda, los plazos de vencimiento que tienen deudas, las provincias que tienen deudas con la nación, o los aportes del Tesoro Nacional que los municipios no tienen llegada. Entonces, ¿qué pasa con la coparticipación secundaria, que es aquella coparticipación que recibimos los intendentes de toda Argentina? Nada. O sea, la Municipalidad de San Luis, estimándolo, en el próximo cuatrimestre tendremos 45 millones de pesos menos. Porque por otra parte, tenemos una coparticipación provincial que es la más baja del país. Ustedes pónganse a pensar que de cada 100 pesos que se coparticipan de Nación a la provincia de San Luis, solo 2,6 pesos vienen al bolsillo de la municipalidad, que es la que tiene que atender al 40% de la población. Entonces, lo que a mí me preocupa es que el gobernador de la provincia, con todo su derecho, salga a defender los intereses de los sanluiseños, porque es gobernador, que se preocupe por el alcance de estas medidas para que no se desfinancie la provincia de San Luis, pero el señor gobernador también tendría que estar pensando en los intendentes, así sean o no de su color político, así sean opositores a él, y también estar pensando de qué manera va a ser para que ese desfinanciamiento que va a tener la provincia de San Luis después no sea un desfinanciamiento de las arcas municipales. ¿Cómo lo veo yo? Y que están viendo solamente la preocupación que tiene Alberto Rodríguez con su ministra de Hacienda de pagar los sueldos hasta fin de año. Hasta donde yo conozco, están diciendo que la provincia de San Luis se va a ver afectada por 1.000 millones de pesos. ¿Y qué van a hacer? Hasta donde yo conozco, porque han sido declaraciones públicas de la ministra de Hacienda, que van a apelar al fondo anticrisis para garantizar el pago de los sueldos. O sea, si tienen que apelar al fondo anticrisis, que nadie sabe cuánta plata es ni dónde está,
porque no se tienen acceso a las cuentas de inversión, no se tienen acceso a las cuentas bancarias, no hay el mínimo acceso a la información por parte de la provincia de San Luis. Igualmente tenemos que alarmarnos porque están pensando que no tienen plata para pagar los sueldos de la provincia. Y yo me pregunto, si van a apelar al fondo anticrisis para pagarlo, asegurar los sueldos hasta fin de año de la administración central de la provincia, ¿qué pasa con los municipios? ¿Nosotros vamos a tener acceso a los fondos provinciales para compensar estos 40 millones de pesos menos que tendrá la Municipalidad de San Luis? Quiero decirles que no tenemos ninguna situación de crisis económica en la Municipalidad de San Luis, porque desde hace 8 años nos manejamos con absoluta austeridad, somos autosuficientes en la provisión de los servicios públicos y tenemos los fondos suficientes como para garantizar el normal desempeño y funcionamiento de todo lo que significa los gastos y obras que tiene el municipio. Pero eso no significa que no tengamos que estar pensando en las implicancias que pueden haber a partir de estas medidas, porque son medidas urgentes y desesperadas. ¿Cómo lo veo yo? Que si de cada 100 pesos que recibe la nación a partir de todos los impuestos que pagamos los argentinos y después solo se les devuelve a las provincias menos del 30%, porque el resto del 70% lo maneja la nación, esos recursos debería financiarlos la nación, no debería perjudicar al interior del país y a todas las provincias del interior. Entonces a mí lo que me llama la atención es que habiendo 2.500 intendentes en Argentina, no solo los demás colegas intendentes de la provincia de San Luis están prácticamente mudos. No hay un solo intendente que yo haya tomado conocimiento que esté haciendo en este momento una conferencia de prensa como la que yo estoy haciendo, preocupado por la falta de financiamiento que va a tener cada municipalidad por estas medidas. Quiere decir que pongo en conocimiento de la opinión pública que estoy haciendo mi trabajo de intendente. Estoy preocupado por esta situación económica porque todos los días nosotros, en cada uno de los barrios que visitamos, siempre está pendiente y siempre está el reclamo y siempre está la queja de la grave situación económica que vive el ciudadano en nuestra capital y considero en el resto del país. ¿Qué vamos a hacer? Voy a pedirle una audiencia a la secretaria, a la ministra de Hacienda de la provincia. Ya le he facultado y le he dado instrucciones al secretario de Hacienda para que haga la solicitud correspondiente para que nos informen si se va a afectar o no la obligación legal que tiene la provincia de San Luis de coparticiparnos el resto de los recursos previstos y presupuestados y que por derecho le corresponden a la ciudad para el próximo cuatrimestre. A partir de esa información, también le vamos a solicitar que tenga en cuenta la situación del desfinanciamiento que se va a producir con los menores ingresos que dejará de percibir la provincia y que tome cartas en el asunto, porque yo creo que la solución en Argentina, en cada provincia, en cada lugar y en cada municipio, y todos nosotros, tiene que ser a través del diálogo, no tomando medidas de manera inconducente y de manera aislada, pensando en el bien común, pero solo como dueños de la verdad, aquellos que tienen la lapicera para tomar la decisión. Entonces también me voy a dirigir a la agrupación, a la institución que representa a todos los intendentes de la Argentina, que es la Federación Argentina de Municipios, cuyo vicepresidente es el colega intendente de la ciudad de Villa Mercedes, que es Mario Raúl Merlo, para que él, en carácter de vicepresidente de la Federación Argentina de Municipios, nos represente a todos los intendentes, en particular que me represente a mí como intendente puntano, para también tomar intervención y que los intendentes no sean convidados de piedra porque son también los principales damnificados. ¿Por qué? Porque todas las leyes de coparticipación, en mayor o menor medida, de toda la Argentina, siempre son inferiores
en montos a percibir por parte de las provincias inferiores a la coparticipación nacional que reciben los gobernadores. Así que estamos estudiando, yo tenía conocimiento de esta situación, porque no hace falta ser intendente para acceder a la información, porque era público y notorio. De hecho, el viaje que realicé a Buenos Aires estuve reunido con un importante abogado de mucho prestigio, especialista en Derecho Constitucional, para analizar distintas medidas que nosotros podemos tomar en la justicia federal, incluso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La idea es no tener que meter ni un recurso de amparo a la provincia ni a la Nación, pero es altamente grave la situación. O sea, quiero llamar la atención, quiero dirigirme al gobernador, que representa a toda la provincia de San Luis y también nos representa a nosotros como intendentes, y pedirles de una manera inmediata, no solo públicamente, sino que lo vamos a instrumentar en este momento, que convoque a todos los intendentes. Yo no voy a hablar en nombre del resto de los intendentes, me parece que cada uno tiene la suficiente responsabilidad y madurez como para saber si tiene que ocuparse de este tema o no. Como yo lo veo como intendente de la ciudad de San Luis, le voy a pedir al gobernador que a través de su ministro de Hacienda se reúna con mi secretario de Hacienda para que veamos de qué manera nos aseguramos la provisión de estos fondos. Y reitero, me voy a comunicar con Mario Raúl Merlo para requerirle que como vicepresidente de la Federación Argentina de Municipios presente a la presidenta de la Federación Argentina de Municipios una nota reflejando la preocupación que tenemos los intendentes por esta situación. Sí. Intendente, buenos días. Esta cantidad de millones menos que va a tener de recursos el municipio, ¿pone en riesgo el pago de sueldos, la continuidad de obras, de qué obras específicas, cómo lo analizan? Esperemos que no. Las proyecciones que tenemos, más las reservas que tenemos y las cuentas que manejamos, no deberíamos tener inconvenientes. Pero si estamos previendo que no van a entrar 40 millones de pesos en el próximo cuatrimestre, es muchísimo dinero y esa es plata con la que cuenta el municipio capitalino. Precisamente por eso estoy levantando la voz, dirigiéndome a la opinión pública, para que la gente tome conciencia de la situación que se vive y fundamentalmente los colegas intendentes. No he escuchado un solo intendente de Argentina que se haya ocupado de este tema. ¿Qué hicieron los gobernadores? Se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones, ninguno de ellos se manifestó en contra de la medida, porque algunos pueden estar de acuerdo y otros no, pero no lo van a venir a decir, porque ¿quién puede estar en desacuerdo con que se bajen los impuestos? ¿Quién puede estar en desacuerdo que se facilite el acceso a la alimentación básica, no gravándola con impuestos como el IVA? ¿Quién no puede estar de acuerdo en que se baje el esquema de la reducción del impuesto a las ganancias? Pero el tema es que esos que son recursos con los que se cuenta en las provincias y en los municipios, que son coparticipables, tienen que salir de algún lado. Bueno, ¿de dónde están saliendo en este momento? Y están saliendo del bolsillo de los habitantes del interior de la Argentina, porque todas las medidas se tomaron sobre recursos a coparticipar para las provincias. O sea, no tomaron los recursos de lo que significa la masa de ingresos que tiene la nación. Entonces, resuelven el problema, pero se lo transfieren a las provincias. Y esto va a agravar y va a ser una situación muy grave en todas las provincias argentinas. Por eso me parece bien que los gobernadores estén alarmados por este tema, que sin banderías políticas se unan. Lamento que los gobernadores oficialistas del gobierno central salgan a aplaudir la medida, porque quizás a lo mejor discrecionalmente, como son del mismo sector político, tengan acceso a aportes discrecionales de fondos y recursos. Esto debería ser una preocupación de todos los gobernadores de Argentina, reitero, y de todos los intendentes. Por eso, si se van a tomar medidas que no sean medidas electoralistas para tratar de ganar una elección, sino que se piense realmente en la crisis que se está viviendo y a través del diálogo se acuerde de dónde sale el dinero para garantizar que estas medidas les lleguen a la gente y sean un beneficio concreto, pero por otro lado no generen otros incendios que pueden ocasionarse en las provincias. Reitero, los fondos
para reducción de IVA, sí, y de ganancias, deberían salir de los fondos centrales, porque la nación coparticipa solo poco más del 30% del resto de los argentinos. Y doy el ejemplo de la ciudad de San Luis. Tenemos el 40% de la población y de recursos coparticipables solo recibimos de cada 100 pesos 2,6 pesos. Así que, más allá de poner en conocimiento de la opinión pública esta situación, vamos a accionar administrativamente, vamos a apelar al diálogo, vamos a pedirle al gobernador que a su ministro de Hacienda reciba al secretario de Hacienda para que le garanticen a la ciudad de San Luis que no dejemos de percibir lo que por derecho nos corresponde, que son no menos de 40 millones para el próximo cuatrimestre en concepto de coparticipación. Y también voy a accionar políticamente, porque me voy a dirigir, como ya lo dije, al vicepresidente de la Federación Argentina de Municipios, que es Manuel Raúl Merlo, para que haga una presentación y ponga en conocimiento de la presidencia de la FAM esta situación que a un intendente de la Argentina le ha preocupado, porque hasta donde yo conozco ningún intendente se ha ocupado de levantar la voz para ver de qué manera vamos a nosotros seguir en cada uno de nuestros territorios con la distribución de los fondos a los vecinos, la percepción de los recursos coparticipables. Una sola reflexión más, digo. Cuando decimos que solo 2,6 pesos recibimos de cada 100 pesos que recibe la provincia en coparticipación, yo me pregunto, de todos nuestros legisladores, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy nadie haya hecho un proyecto y se hayan puesto firmes cuando han tenido la mayoría circunstancial para cambiar la vergonzosa ley de coparticipación provincial que tenemos? Vergonzosa. Salvo La Rioja, que no tiene coparticipación, es la más baja del país, San Luis. Acá vive el 40% de la población y recibimos solo 2,6 pesos de los recursos que recibe la provincia de la nación. Eso no es para nada justo. Entonces, no entiendo por qué los legisladores no se ocupan también de sus propios pueblos, de sus propios intendentes, de los intendentes aunque sean de otro color político. ¿Por qué no hicieron nada con el tema de la coparticipación? En el año 96... a la ciudad de San Luis y a todos los municipios restantes se les sacaron recursos que eran propios y genuinos, que era la percepción de los impuestos por las patentes. ¿Dónde fue para esa plata? Al manejo discrecional de la provincia de San Luis. Bueno, pero eso se cambia con votos, cambiando el gobernador, porque tiene la legitimidad del voto popular, y eso hay que respetarlo, y también con acuerdos políticos de los legisladores de la legislatura de la provincia de San Luis. Así que yo creo que esto tiene que llamarnos la atención a todos y dejar de pensar en las candidaturas electorales para pensar en la gente y gobernar y legislar a favor de la gente en este tiempo que es tan grave de la situación económica que se vive. En este marco de reuniones que empieza a generarse en estos días, tanto con el intendente de Villa Mercedes, ¿piensa reunirse con algún funcionario nacional para plantear la situación o no sé si ya se ha... Yo le he pedido a la jefa de gabinete que pida una audiencia con el área de Hacienda de la Nación, porque nosotros nos caracterizamos por hacer todas las gestiones necesarias con todos los órganos pertinentes. En mis 8 años de gobierno, yo siempre traté de articular con nación y provincia, si no, no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho. Y las veces que hemos hecho obras que han sido dejadas sin finalizar fue porque Nación no ha financiado los fondos que se había tenido que comprometer. Quiere decir que además de hacer la gestión con el gobierno provincial, la gestión política con la Federación Argentina de Municipios, para que los intendentes no sean convidados de piedra, también vamos a hacer la gestión al Ministerio de Economía de la Nación para que aquel que generó el problema lo resuelva, pero que no lo resuelva de manera egoísta, porque el que está en el territorio es el intendente. El intendente es la caja de resonancia de todo lo malo que le pasa al vecino. No es que, por más que no tengamos competencia de salud, de seguridad, de educación, de incidencia en la economía, a todos nos piden trabajo, nos piden que reduzcamos la inseguridad, que nos ocupemos de la salud, de la educación, no solo de los yuyos, la luz y todo lo demás. Quiere decir que, sin duda alguna, que en este momento, así como
Pringles se va a ocupar de pedirle la audiencia a Chacur para que veamos este tema y nos garanticen la provisión de esos fondos. También vamos a hacer una gestión pidiendo asistencia del Tesoro Nacional. De hecho, ya lo hemos solicitado. Ya les pedimos 15 millones de pesos y nada. Ni siquiera nos han recibido una audiencia. Porque eso es también para invertir, no en gastos corrientes, para invertir en obras para la ciudad. Tiene que ver con la finalización de una obra que hace 7 años que no podemos, 5 años que no podemos terminar, y que tiene que ver con el Centro de Prevención Local de Adicciones, que es un proyecto maravilloso para trabajar en la problemática de la droga, de las adicciones de los jóvenes. Y como no lo financió el gobierno de Cristina, ni tampoco lo financió el gobierno de Macri, dijimos, bueno, ponemos parte de plata a la municipalidad, que el resto de la plata la ponga la Nación. Me reuní con Frigerio, dijo que sí, nos llamó a hablar con la gente de infraestructura del CEPLA, pedimos 15 millones, tiene nada. Y si no está la plata para hacer semejante obra, imagínense ustedes si ahora van a venir a darnos un ATN para tener el reaseguro de que podamos tener la menor cantidad de inconvenientes posible desde el punto de vista contable financiero del municipio. Yo no quiero decir que estamos en situación de emergencia, no lo estoy diciendo. Sí estoy diciendo que el gobernador no está pensando en los intendentes y tiene que hacerlo. Y también he salido a denunciar públicamente que a través del Superior Tribunal de Justicia, el manejo político de ese Superior Tribunal de Justicia, que es el más impune de los 40 años,